Good morning, good afternoon, buenos días, buenas tardes a todos los que se están uniendo a este evento de integrando el poder de la naturaleza para la adaptación y la resiliencia al cambio climático. Mi nombre es Denka Piskulich, yo soy la directora ejecutiva de la Asociación Costa Rica por Siempre y soy su maestra de ceremonias durante estos 2 días en los que vamos a estar aprendiendo sobre esta temática tan relevante. For everyone who is joining us who is English speaking, it's important for you to know that we do have simultaneous translation, interpretation available into English. So please enable this function in case you require it in the button that you will find in the bottom of your screen. Para todos los que se nos están uniendo también a esta sesión, si pudieran compartir en el chat su nombre y la organización a la que pertenecen o el país de donde están participando, eso es muy útil para nuestros panelistas para tener una idea de la audiencia con la que estamos compartiendo. Muchísimas gracias a todos por unirse a este evento. Vamos a comenzar, para lo cual les cedo la palabra a la señora Pia Pavi, quien es gerente de conservación terrestre de la Asociación Costa Rica por Siempre y quien va a ser la moderadora del siguiente panel. Muchísimas gracias, Pia. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Denka. Buenos días a todos a los que han tenido la oportunidad e interés de unirse a estas sesiones. En esta segunda sesión estaremos analizando el rol de la adaptación basada en ecosistemas como mecanismo para abordar la vulnerabilidad climática de las poblaciones humanas. Específicamente, destacaremos la importancia de la biodiversidad en la lucha para adaptarnos al cambio climático, permitir la resiliencia y el desarrollo sostenible. Destacaremos la importancia de estas en América Latina y el Caribe. Para ello tenemos como invitados a la señora Ángela Andrade, quien actualmente es la directora de Política de Cambio Climático y Biodiversidad en Conservación Internacional y además es la presidenta mundial de la Comisión de Manejo Ecosistémico de la UICN. Tenemos a la señora Celia Harvey, quien funge como consultora internacional en temas como restauración de paisajes forestales, diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático y además en temas de conservación de la biodiversidad. Y además tenemos al señor Carlos Augusto Uribe, encargado del conocimiento del riesgo de la Oficina de las Naciones Unidas en las Américas y el Caribe. Y finalmente, pero no menos importante, el señor Manuel Pulgar, quien es el líder de la práctica global de clima y energía del Fondo Mundial para la Naturaleza WWF Internacional. Estaremos iniciando con un espacio de contextualización, seguido de oportunidades de desarrollo de temas específicos facilitados a través de una serie de preguntas generadoras. Con ello, me complace darle la palabra a la señora Ángela Andrade. Ángela, la pantalla es toda tuya. Muchísimas gracias y muy amables por la invitación para participar en este importante evento. Unos segundos, por favor. Creo que algo nos pasó en la conexión. Yeah, I believe that Angela has left the call, so maybe we want to go to the next speaker. Un segundo. Ángela nos va a dar la contextualización y espero que se conecte en unos pocos segundos.
Buenos días. Hola, Ángela. Que creo que hubo una pequeña interrupción. Espero poder compartir la presentación. Si no, Pía, tú me puedes ayudar porque tengo... Claro, con mucho gusto. Yo puedo compartir la presentación, ya la voy a compartir. Muy bien, Gracias. María Luisa. Bueno, vamos a hacer un recorrido, como bien indicó Pía, rápido sobre lo que ha sido la adaptación basada en ecosistemas y cuál es su rol en la construcción de la resiliencia al cambio climático. La siguiente, por favor. La adaptación basada en ecosistemas es una de las principales aplicaciones prácticas que ha sido desarrollado por la UICN y por varias organizaciones, quienes en el año 2008 en la COP de Cambio Climático de Poznań promovieron un enfoque dirigido a la adaptación y mitigación al cambio climático sustentado en el enfoque ecosistémico que fue adoptado por el Convenio de Diversidad Biológica en el año 2000. Algunos momentos importantes a partir de entonces tenemos en el año 2012, cuando conjuntamente con otras organizaciones trabajamos en el desarrollo de una serie de principios para la adaptación basada en ecosistemas. Posteriormente, en el año 2014, se consolida el grupo de amigos de la adaptación basada en ecosistemas en el marco de la COP de Lima. Y posteriormente, el Convenio de Diversidad Biológico desarrolló algunas guías para la implementación, incluyendo la última guía que fue desarrollada en el año 2018, en donde se empiezan a articular la adaptación basada en ecosistemas y la reducción de riesgos y desastres basada en ecosistemas. Actualmente estamos en un momento bastante importante para el desarrollo político de estos temas en el marco de la Agenda Post-2020, tanto para el Convenio de Diversidad Biológica como también para la consolidación de la adaptación basada en ecosistemas en el marco de la COP26. La siguiente, por favor. Los enfoques de adaptación y mitigación basados en ecosistemas, como los define el Convenio de Diversidad Biológica en el año 2009, se refiere al uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para ayudar a la gente a adaptarse a los impactos del cambio climático. A partir de entonces, hemos tenido una serie de desarrollos que vamos a mirar de una manera muy breve durante esta presentación, con el fin de mostrar la importancia de los vínculos entre el tema ecosistémico, el tema social, los temas de gobernanza como elementos críticos para lograr el desarrollo sostenible. En ese momento y posterior al desarrollo de esta definición, mencionaba que se establecieron una serie de principios rectores de lo que es la adaptación y mitigación basada en ecosistemas, donde quiero enfatizar el tema que tenemos aquí incluido en el punto 5, porque es un tema que va a tener una importancia fundamental para todo el proceso, que es la necesidad de minimizar transferencias y maximizar beneficios, en donde los temas de conservación y desarrollo empiezan a tener una sinergia fundamental y una articulación con un gran objetivo importante, y es evitar que en esta lucha y en este camino para lograr la resiliencia evitemos efectos ambientales no deseados y lo que conocemos como la mala adaptación. También es importante hacer énfasis en la importancia de la participación, del uso de enfoques multisectoriales y también el trabajo en múltiples escalas. La siguiente, por favor. Posteriormente, y bueno, no me voy a detener esto porque se va a discutir posteriormente, pero es importante que en la definición y a partir de la decisión del IPCC en el año 2012, ya los temas de reducción y riesgos y desastres empiezan a formar un punto central en la adaptación
basada en ecosistemas y por lo cual las guías que publica la CBD a partir de la última COP cobran relevancia. La siguiente. Estamos en este momento enfrentando una serie de impactos que todos conocemos. Los últimos informes del IPCC nos lo resaltan. Tenemos cambios físicos en el aumento del nivel del mar, el incremento de eventos extremos, la acidificación de los océanos, el derretimiento de los glaciares, entre otros, con unos impactos importantes a nivel socioeconómico, sobre todo en la posibilidad de mantener los servicios ecosistémicos sobre los cuales se depende el desarrollo. También el aumento de la vulnerabilidad a desastres y riesgos por impactos irreversibles y obviamente el incremento en la vulnerabilidad de comunidades marginales y la migración. La siguiente. Esta sociedad resiliente que implica limitar el aumento de temperatura a menos de 2 grados, incrementar el almacenamiento de carbono en ecosistemas naturales, conservar los ecosistemas que tenemos remanentes, restaurar los ecosistemas degradados, nos llevan también a una serie de cambios transformacionales que debemos llevar a cabo, para lo cual la adaptación basada en ecosistemas cumple un rol fundamental. Y es enfrentar esta pérdida de medios de subsistencia, prevenir la migración, promover cambios sociales y culturales en los valores y en el comportamiento nuestro, ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático, abordar estas desigualdades y estas inequidades y desarrollar los sistemas de gobernanza más apropiados. La siguiente. También es importante tener en cuenta que la adaptación basada en ecosistemas no puede resolver todos los problemas que hemos creado. Nos ayuda a reducir el impacto, a reducir la vulnerabilidad, pero tenemos que tener presente que hay límites ecológicos para la adaptación basada en ecosistemas y que esta cobra una mayor relevancia cuando nosotros podamos lograr niveles inferiores a los 2 grados centígrados. Más allá, los impactos sobre los ecosistemas pueden llegar a ser irreversibles. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. La siguiente, por favor. Mencionaba que la adaptación basada en ecosistemas entonces se enfoca en 3 pilares fundamentales. Los ecosistemas, en donde vemos que la salud de los ecosistemas es crítica para mantener y aumentar la resiliencia, y allí hay una serie de acciones que se vuelven determinantes para nosotros poder garantizar la resiliencia ecológica durante este proceso, donde tenemos que aumentar el secuestro de carbono en los ecosistemas naturales y transformados, restaurar ecosistemas degradados, también abordar los ecosistemas emergentes y el impacto, por ejemplo, de especies invasoras. Desde el lado del hombre y su cultura, tenemos que poder manejar y trabajar con los diferentes intereses y creencias que tienen las sociedades, las percepciones y los diferentes valores que están en permanente conflicto, y eso es lo que nos tiene un poco en las circunstancias en las que estamos hoy en día. La presencia de estructuras sociales y altas asimetrías en todos los regímenes de poder que pueden amplificarse. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora con el impacto del COVID, cómo estas asimetrías se han venido incrementando en muchos casos. También la importancia de entender el contexto cultural sobre el cual se desarrolla esta resiliencia climática. Y el tema de gobernanza, porque la gobernanza es la que nos va a determinar los acuerdos sociales para resolver estos problemas socioecológicos que tenemos y poder ir creando oportunidades. La participación es fundamental, promover el aprendizaje colectivo es fundamental, empoderar a las comunidades locales es crítico, así como desarrollar mecanismos innovadores en la financiación. La siguiente, por favor. En el ámbito global, la adaptación basada en ecosistemas, yo mencionaba que cumple un rol crítico ahora para promover que también tenga un rol fundamental en el marco post-2020 que se va a discutir en la próxima COP15 de biodiversidad. También sabemos que hay varios países, hay un 60% de los países que incluyen la adaptación basada en ecosistemas y soluciones basadas en ecosistemas en las contribuciones nacionales determinadas
para la COP26, pero necesitamos que esto se incremente, para lo cual es fundamental que a nivel en la política global podamos mejorar y aumentar los mecanismos de financiación hacia la adaptación y hacia los temas asociados a la naturaleza, ya que hoy en día la inversión es bastante limitada, es cerca de un 3% de todo el paquete de recursos que existen y la gran mayoría están concentrados más en los temas de mitigación. La siguiente. Tenemos también un grupo que se consolidó en la COP de Lima de manera informal y desde entonces tenemos más de 75 gobiernos, ministerios, agendas subnacionales, organismos de Naciones Unidas, institutos de investigación, y la UICN ejerce la secretaría técnica de este grupo llamado Amigos de la Adaptación Basada en Ecosistemas. Esto es una invitación para que ustedes, quienes están interesados en el tema, puedan mirar todos los temas que ha venido trabajando, los grupos de trabajo que existen sobre esta temática, ya que esto nos ha permitido avanzar de manera conceptual y práctica en el desarrollo de acciones para promover el monitoreo y para realmente incrementar las acciones de adaptación basada en ecosistemas. La siguiente. Tenemos algunos retos ya para terminar, en donde vemos que es fundamental que podamos nosotros garantizar que en esta lucha por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, esto no nos afecte la salud de los ecosistemas. También abordar los motores de cambio, porque sabemos que tanto el sector de uso de la tierra es uno de los principales agentes de transformación y de pérdida de biodiversidad, pero a la vez es uno de los grandes factores de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es importante abordar de una manera sinérgica estos motores de cambio. También mejorar y dar prioridad a los temas de seguridad alimentaria de comunidades altamente vulnerables en medios rurales y urbanos. Es fundamental que podamos mejorar y demostrar la costo-efectividad de la adaptación basada en ecosistemas, incluyendo al sector privado y desarrollando mecanismos novedosos de financiación. La siguiente. Y bueno, con esto quiero terminar. Es mucha la temática que hay sobre este tema, pero espero que con esta introducción hayamos podido cubrir parte de los temas más preponderantes y más retadores que tiene la adaptación basada en ecosistemas hoy en día y de miras a la próxima década y hasta el año 2050, cuando esperamos que podamos realmente lograr esta descarbonización de la economía, que es un reto fundamental para garantizar nuestra supervivencia y para lograr una resiliencia climática apropiada en beneficio de los ecosistemas y de nuestras comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Andrade. Realmente muchísima información en un tiempo tan corto, ¿verdad? Y además por el estrés al inicio, pero tuviste un súper buen tiempo, así que todos podemos ir tranquilos, todavía tenemos tiempo. Ahora vamos a abrir al panel de discusión y teniendo esta introducción como base proveída por Ángela, quería dirigirme a la señora Harvey con la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la adaptación basada en los ecosistemas ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático? Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a la Embajada Británica y a la Asociación Costa Rica por siempre por haber organizado ese evento tan importante y también por la invitación de participar. Para contestar la pregunta de cómo puede la adaptación basada en los ecosistemas ayudar a los pequeños productores a adaptarse al cambio climático, me gustaría referirme al contexto de los pequeños productores aquí en Centroamérica. En Centroamérica se estima que hay más de 2.3 millones de pequeños productores que cultivan pequeños parcelas de maíz, frijol y café. Muchos de esos productores ya están en una situación bastante precaria. Muchos son pobres, sufren de inseguridad alimenticia. Muchos también enfrentan desafíos muy importantes de productividad, como suelos infértiles y pendientes muy fuertes. Además, muchos viven en áreas muy remotas, con malas condiciones de infraestructura y seguridad. Y la mayoría tienen poco acceso a soporte técnico, a crédito y mercados.
Y además es muy importante resaltar que los pequeños productores generalmente dependen completamente de la agricultura de secano, que les hace muy vulnerables a cualquier cambio que existe en los patrones de lluvia. La región centroamericana, como escuchamos antes, es una de las regiones que más está afectando, siendo afectado por el cambio climático, con alzas en las temperaturas, mayor variabilidad en las lluvias y eventos climáticos más extremos, como huracanes más fuertes y más intensos y más frecuentes. Todos esos cambios ya están teniendo efectos muy importantes sobre la agricultura y especialmente sobre los pequeños productores. Algunos de los impactos lo podemos ver aquí: mayor escasez de agua, condiciones de sequía, brotes de enfermedades y plagas nuevos o más severos, y rendimientos más bajos y pérdida de cultivos. Además, las fuertes inundaciones y asociadas con los huracanes fuertes también están trayendo problemas de daño de infraestructura y deslizamientos y erosión severos. Por lo tanto, es sumamente importante que nosotros buscamos cómo apoyemos a los pequeños productores a ser más resilientes y cómo adaptarse al cambio climático. Y en eso hay dos enfoques principales. El primer enfoque y el enfoque más común es de utilizar medidas de adaptación convencionales o tecnológicas. Estas medidas incluyen el uso de nuevas variedades tolerantes a la sequía o al calor, o variedades resistentes a nuevas enfermedades. Estas medidas también incluyen el mayor uso de insumos como fertilizantes y pesticidas para mantener la producción bajo condiciones cambiantes, y el establecimiento de mayor uso de riego y el desarrollo de nuevas infraestructura agrícola como pequeñas represas o pequeños sistemas de drenaje para manejar mejor el recurso hídrico. Además, otras actividades convencionales de adaptación implican desarrollos tecnológicos, tanto el desarrollo de sistemas de pronóstico del clima como nuevos sistemas de seguro de cosecha. Todas esas actividades de adaptación convencionales son muy importantes y tienen que ser parte del programa de adaptación para el sector agropecuario. Sin embargo, muchas de las actividades de adaptación convencionales o tecnológicas están afuera del alcance de los pequeños productores, porque no tienen los insumos o la tecnología o el capital que requieren para implementarse. Por eso hay un segundo enfoque de adaptación que es complementario a las medidas de adaptación convencional y que debería ser implementado en conjunto. Y eso es de promover la adaptación basada en ecosistemas. Como acaba de explicar la doctora Andrade, la adaptación basada en ecosistemas refiere al uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia general de adaptación para apoyar a las personas a ajustarse a los efectos adversos del cambio climático. En el caso de los pequeños productores, las prácticas de adaptación basada en ecosistemas son más accesibles y para ellos porque se basan en la conservación, la restauración y buen manejo del agroecosistema. Son prácticas que aprovechan los recursos que ya existen en la finca y los procesos naturales. Generalmente no requieren insumos costosos y son de baja tecnología. Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos de esas de la implementación de adaptación basada en ecosistemas en el contexto de los pequeños productores? Bueno, aquí vemos algunos ejemplos. La adaptación basada en ecosistemas incluye el uso de sistemas agroforestales como la sombra en café o los sistemas agroforestales para amortiguar las temperaturas extremas y retener la humedad del suelo. Otro ejemplo bastante común es el uso de barreras vivas, terrazas y coberturas vivas que ayudan a prevenir la pérdida de suelo durante las lluvias torrenciales. La adaptación basada en ecosistemas también contempla el uso de áreas de barbecho o charales para permitir la restauración del suelo y mejorar la infiltración del agua y también captar más carbono. Y a nivel del paisaje o a nivel de la finca, un principio muy importante es la diversificación de cultivos y variedades que permiten asegurar que el productor siempre tenga alimentos y también que reduce los riesgos de pérdida de cosechas. Y por último, a nivel del paisaje, a nivel de los paisajes rurales, es sumamente importante contemplar la conservación de parches de bosque o bosques riparios dentro de las fincas para evitar la erosión, evitar la tasa de deslizamientos y también mantener el recurso hídrico.
Entonces, esos son algunos ejemplos que se utilizan bastante. Ahora, es importante resaltar que esas medidas de adaptación basadas en ecosistemas ofrecen beneficios, no solamente para los pequeños productores, sino también a la sociedad en general, si se aplican adecuadamente. Y si logramos que tengamos paisajes más diversos, más ecológicos, más resilientes, podemos tener muchos beneficios. Esas prácticas pueden ayudar a mitigar las temperaturas altas y proteger los cultivos de los eventos extremos, así ayudando a mantener una producción más productiva, más estable y más resiliente. La adaptación basada en ecosistemas también puede ayudar a la economía y bienestar de los productores al servir como fuentes de frutos, madera y leña y diversificar las fuentes de ingreso. También son medidas que ayudan a mantener los servicios ambientales claves como la polinización, la regulación de plagas, la provisión de agua y la fijación de carbono, que es sumamente importante para la mitigación del cambio climático. Y por último, al aumentar la biomasa arbórea y tener más ecosistemas viables, intactos, ayudan obviamente a proveer hábitat y recursos para la conservación de biodiversidad, tanto la biodiversidad silvestre como la agrobiodiversidad. Sin embargo, las medidas de adaptación basadas en ecosistemas no son una panacea. Obviamente también pueden tener ciertas desventajas para los pequeños productores. Entre ellas, pueden ser medidas que requieren más esfuerzo o más mano de obra para su implementación y mantenimiento. Pueden requerir un conocimiento específico o más intensivo. En muchos casos no hay suficiente soporte técnico para su implementación y pueden incurrir costos de oportunidad, en que el terreno que se utiliza para esas medidas de adaptación basada en ecosistemas es terreno que no se está utilizando para otras actividades económicas. Entonces, para finalizar, simplemente quisiera enfatizar 4 puntos. Primero, hay muchas prácticas de adaptación basada en ecosistemas que pueden ayudar, que está al alcance de los pequeños productores y que les puede ayudar a adaptarse al cambio climático y al mismo tiempo trae muchos beneficios adicionales. Sin embargo, esas prácticas de adaptación basada en ecosistemas a menudo se están pasando por alto en favor a soluciones tecnológicas o más convencionales. Y es importante que los programas de adaptación incluyen un menú amplio de prácticas para los productores, tanto las prácticas tecnológicas como las prácticas de adaptación basada en ecosistemas, para que los productores puedan escoger a las prácticas o las combinaciones de prácticas que más le conviene a su contexto específico. Y por último, como vamos a ver en toda esa conferencia, será muy importante que haya un mayor apoyo técnico, un mayor apoyo financiero y normativo para ampliar y incorporar el uso de la adaptación basada en ecosistemas como parte de un programa de adaptación más amplio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Realmente estuvo bien claro y bonita la presentación. Me pareció que es bueno poner estas alternativas tomando en cuenta a los pequeños productores. Señor Uribe, ¿cómo está? Similarmente y en su experiencia, como en todo lo que hemos hablado anteriormente, la palabra riesgos y vulnerabilidad sale a la mesa. Entonces quisiera poner sobre la mesa una pregunta. ¿Cómo las acciones de adaptación basadas en ecosistemas contrarrestan el impulso dado por las pérdidas de biodiversidad y la degradación del medio ambiente al riesgo de desastre? Vale, muchas gracias y reciban un saludo desde la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la UNDR, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre. Tenemos que entonces considerar que el entorno natural es la primera defensa que tiene la humanidad frente a muchas de las amenazas a las que nos enfrentamos, y que ese entorno natural se ve amenazado por los medios de vida que implementamos, por los modelos de mercado que estamos utilizando. Ellos tienen una tendencia a degradar los ecosistemas y los servicios ecosistémicos a los que hacían referencia mis precedentes colegas, impulsando entonces la degradación de los sistemas socioecológicos. Y aquí entra un concepto de
actividad y comenzamos a hablar de riesgo sistémico y de carácter sistémico de los riesgos que se ve afectado por esta degradación del medio ambiente y de los servicios ecosistémicos. Todo esto es consecuencia de prácticas insostenibles de desarrollo, digamos, que impulsan el cambio climático, la desertificación, la deforestación, la degradación de ecosistemas terrestres en general. Y la consecuencia directa de esto es aumentar el riesgo y las pérdidas económicas y humanas generadas por las catástrofes. Si miramos los conceptos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el riesgo de catástrofe es una función de la amenaza, de la exposición, de la vulnerabilidad y de la capacidad que tenemos para responder a una situación adversa. Esta pérdida entonces de biodiversidad, de degradación de ecosistemas, son impulsores importantes del riesgo de catástrofe que van a afectar directamente con un aumento de la exposición, un aumento de la vulnerabilidad y socavando nuestras capacidades a responder a situaciones adversas. Uno de los ejemplos más interesantes y que hemos podido impulsar desde el trabajo que hacemos en la oficina es las acciones de adaptación basada sobre los ecosistemas, trabajando sobre arrecifes coralinos y manglares, ¿no? Que representan una barrera principal en las zonas costeras contra los huracanes, las tempestades, las tormentas. Eso entonces tiene una reducción directa de la exposición de las poblaciones que se encuentran en estas zonas costeras. Tiene beneficios secundarios ayudando al sustento y la seguridad alimentaria de estas poblaciones. También tiene una influencia directa porque atraemos el turismo, estamos protegiendo estas zonas, dándole hábitats mucho más seguros y bueno, también contribuyendo a la vida marina y a varios aspectos que tienen una influencia sobre la vulnerabilidad y la capacidad de las poblaciones a afrontar estas situaciones de catástrofe. Si miramos entonces, la gestión adecuada del medio ambiente tiene una influencia directa sobre la reducción del riesgo de desastres. Trabajando sobre las acciones basadas sobre la ecología, no solo vamos a conservar la naturaleza, sino que vamos a beneficiarnos de alguno de sus poderes para afrontar amenazas. Y una vez más, en las amenazas y en el contexto del riesgo, quisiera recordar este aspecto sistémico del que hablamos. Uno de los ejemplos más cercanos que tenemos de riesgo sistémico es la catástrofe del COVID-19, en el que muchos sistemas fueron afectados con efectos en cascada, con efectos colaterales, causando fallas sistémicas. Pero si vamos hacia los ecosistemas y a los medios naturales, podemos hablar de los incendios forestales, ¿no? Que están generados en general por mala gestión de la tierra, olas de calor, condiciones de sequía bastante extremas. Pero una vez llegan a zonas industriales o urbanas, cambian completamente la naturaleza del impacto. Y vamos a hablar entonces de desastres tecnológicos y de consecuencias en cadena y de efectos compuestos. Entonces, la idea de trabajar sobre con acciones basadas sobre los ecosistemas tiene una influencia sobre el concepto global y sobre la gravedad global de los riesgos. También desde el apoyo que nosotros damos a los países y prácticamente en la definición de políticas nacionales de reducción de riesgos de desastre, que es uno de los elementos más importantes, hemos producido, por ejemplo, guías específicas que se llaman Words into Action, de las palabras a la acción, para ayudar a implementar estas medidas que están bajo el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastre y que, bueno, este marco de Sendai, firmado en el 2015, recuerda la importancia del trabajo sobre los ecosistemas en la prioridad número 1, en el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo, su prioridad número 2, y fomenta, pues, nos atrae la atención sobre los factores subyacentes del riesgo, ¿no? Que van a estar ligados directamente con nuestras maneras de implementar el desarrollo. Con esto quiero decir que también es importante que recordemos que no podemos hablar de adaptación al cambio climático sin hablar de reducción de riesgos de desastre. El cambio climático es uno de los catalizadores más importantes. No podemos hablar de reducción de riesgo de desastre sin implementar estas acciones. Y aquí nos parece muy importante recordar que es esencial que inyectemos esto en el ADN del desarrollo.
Entonces, que garanticemos una coherencia entre los diferentes marcos que existen, ¿no? París, adaptación al cambio climático, Sendai, reducción de riesgo de desastre, como una contribución directa a los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a parar acá con mi respuesta y seguimos en la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy claro. Después de recibir el enmarque de la señora Andrade, las experiencias con pequeños agricultores de la señora Harvey y con el señor Uribe, la importancia de estos esfuerzos en la disminución de riesgos, ¿es posible, señor Pulgar, que nos elabore un poco sobre la manera en la cual es posible enfatizar el rol de las grandes organizaciones como la WWF en la ampliación geográfica y sectorial de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas? Claro que sí. Muchísimas gracias, Pía. Muchas gracias a Costa Rica por siempre y a la Embajada Británica en Costa Rica, en San José, por esta invitación. Y he escuchado con mucha atención a Ángela, a los panelistas, y realmente hay muchos elementos a ser considerados. Pero quiero ir directamente a tu pregunta, Pía. ¿Cuál es el rol que las organizaciones deben tener para ampliar la escala de la adaptación basada en ecosistemas y poder hacerla llegar a la gente, que es para quien finalmente esta herramienta resulta de utilidad? Y voy a plantear unas 5 ideas rápidamente en estos 5 minutos que creo que pueden ayudar en esta conversación. La primera idea, que puede sonar básica, pero nunca lo es que a las organizaciones nos toca difundir y darle contenido al concepto. Cuando se desarrollan herramientas para cumplir un fin determinado, en este caso adaptación, cuando se desarrolló el concepto de adaptación basado en ecosistemas, se estableció con claridad que tiene 3 elementos centrales: ayudar a las personas a adaptarse, usar biodiversidad y los servicios ecosistémicos, mantenerlos o recuperarlos, y que se vincule a una estrategia de adaptación. Esos 3 elementos tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Son lo que podríamos denominar los 3 grandes valores de la adaptación basada en ecosistemas. Porque justamente estos conceptos nos ayudan a plantear algunos objetivos centrales. Por ejemplo, la adaptación basada en ecosistemas es por naturaleza una herramienta inclusiva. Es una herramienta que contribuye a que atendamos a las poblaciones más vulnerables y aquellas que atraviesan condiciones de pobreza, e incluso nos permite valorar y recuperar su conocimiento tradicional. Hay experiencias interesantísimas en muchos países andinos con el tema de cosecha de agua y recuperación de tecnología ancestral como parte de iniciativas de adaptación basada en ecosistemas. Pero a su vez, y este es el segundo valor, usar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, nos obliga a que cuando pensamos en ese segundo valor del concepto, reconozcamos que la Convención de Diversidad Biológica definió lo que son los principios de lo que se llaman el Ecosystem-Based Approach, ¿no? Las aproximaciones basadas en ecosistemas, que son principios muy interesantes. El primero tiene que ver con el concepto en sí: integrar tierra, agua y recursos vivos, trabajar descentralizadamente, evaluar los efectos que hay en otros ecosistemas, entre otros. Entonces, estos elementos dan contenido al concepto y nos permiten influir más activamente en la utilización de la herramienta con fines de ampliarlos en escala. Pero a su vez, y esto es muy importante a la comunidad que trabaja en este tema, eliminar las confusiones que generan un conjunto de conceptos que habitualmente solemos levantar, pero que no necesariamente son entendidos por los beneficiarios. Adaptación basada en ecosistemas, Ecosystem-Based Approach, Nature-Based Solutions, o soluciones basadas en naturaleza, y me estoy quedando corto con la cantidad de conceptos que existen. Por lo tanto, tenemos que trabajar siempre en darle vínculo, en darle coherencia al uso de distintos conceptos, porque ellos no se superponen ni generan un efecto contencioso entre sí. Son absolutamente complementarios y permiten cumplir con los objetivos. Lo que me lleva al segundo punto, Pía, que es la necesidad de tener organizaciones que están atentos a los procesos políticos. Sabemos que a nivel global el desarrollo de
reuniones anuales en caso de clima o bienales en caso de biodiversidad, además de las otras convenciones como la de certificación y sequía y muchas otras relevantes, toman decisiones políticas que tienen que ver con estos conceptos. Y sabemos, por ejemplo, que para este año la COP26 de cambio climático ha priorizado soluciones basadas en naturaleza, cosa que no ocurre en la Convención de Diversidad Biológica, y es una inercia que tenemos que eliminar ya. Las soluciones basadas en naturaleza pueden ser una herramienta central que justamente fortalece el Ecosystem Based Approach y la adaptación basada en ecosistemas. ¿Cómo? A través de la definición de principios, porque la naturaleza y la comunidad de biodiversidad debe dibujar las líneas del campo que permiten saber cuándo estamos teniendo una intervención sostenible en la naturaleza. No debe haber una relación contenciosa por el hecho de que soluciones basadas en naturaleza estén enfrentando probablemente otros retos societarios, sino que nosotros como comunidad que trabaja temas de naturaleza debemos establecer esos principios. Pero también cuando pensamos en política, respondo un poco la pregunta que Edgar Pérez pone en el Q&A de esta reunión, y pregunta qué se puede hacer en Costa Rica. Y ahí viene el tema de las condiciones habilitantes. Una condición habilitante que es fundamental en la mayoría de nuestros países es que se establezcan las reglas para facilitar la inversión. El problema de la adaptación basada en ecosistemas, ya ha sido mencionado por los panelistas y por Ángela, es la carencia de recursos. Y estos recursos muchas veces son recursos públicos, pero muchas veces para canalizar inversión pública necesitamos que dentro de las condiciones habilitantes se reconozca la adaptación basada en ecosistemas como uno de esos mecanismos de inversión pública. Y esto permitirá la creación de fondos para la retribución de servicios ecosistémicos y otros elementos que necesitamos. Lo que me lleva a un tercer elemento que ya lo mencioné y por eso voy a ser muy rápido, que es la inclusión. Y Ángela lo ha mencionado muy bien, gente y cultura. Porque ese es uno de los elementos centrales y las organizaciones tenemos que trabajar con gente respetando sus elementos culturales para la recuperación de prácticas ancestrales y conocimientos tradicionales que los lleven a adaptarse como parte de una estrategia mayor de adaptación. Voy terminando diciendo que también un rol fundamental, Pía, ya ha sido mencionado por uno de los panelistas, ahora olvidé quién, tiene que ver con cómo vinculamos nuestras acciones como organizaciones con lo que la ciencia nos dice. Ese es un elemento central. Miren, si pensamos en adaptación basada en ecosistemas, qué relevante es el reporte del IPCC sobre tierra y desertificación, que nos da un conjunto de pistas de cómo podemos vincular nuestras acciones en relación al tema de cambio de uso del suelo, degradación de ecosistemas o deforestación, que a su vez incluye temas de alimentación, dietas y diversificación de las dietas. Pero también cómo nos vinculamos y cómo nuestras acciones de adaptación basada en ecosistemas ayuda a encaminar una de esas 4 transiciones que el panel intergubernamental de cambio climático nos señala, que es la transición justamente del cambio de uso del suelo. Entonces tenemos que acercarnos a la ciencia porque la ciencia ya nos está dando la información que necesitamos para poder incrementar en escala. Y el último punto tiene que ver con romper la complejidad, porque cuando hablamos de adaptación basada en ecosistemas, Ángela mencionó algunos, hay un conjunto de retos complejos que tiene que ver, por ejemplo, con la inexistencia de planes de adaptación o que tiene que ver con el hecho que sus resultados van a ser percibidos en el largo plazo. Y a veces el concepto de largo plazo, cuando hablamos de adaptación, es el que nos impide ir estableciendo formas de medición del progreso. Y quizás el último, y cierro, finanzas, pero ya lo mencioné de una u otra manera, y las condiciones habilitantes nos permitirán canalizar los recursos financieros que necesitamos. Muchas gracias, Pía, y disculpa si me excedí algo de tiempo. No, perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Quería ver, así como lo estabas haciendo tú, tomando algunas de las preguntas que tenemos aquí, que la del señor Edgar Pérez, que habla sobre gobernanza, organización social, socioeconomía, institucionalidad, y combinando eso con lo que se ha hecho y la experiencia de la señora Andrade, yo quisiera como tal vez dirigirle una pregunta
relacionada con estos temas, ¿verdad? Cómo las medidas de adaptación basadas en ecosistemas pueden ser más ampliamente acogidas entre diferentes grupos humanos, ¿no? Como un mecanismo efectivo y eficiente para resolver incertidumbre, toda esa incertidumbre que presenta el cambio climático. Gracias, Pía. Esta pregunta creo que es muy importante porque en este tipo de acciones nosotros, digamos que hemos trabajado en muchas circunstancias con aproximaciones que van de arriba hacia abajo, con políticas públicas nacionales o regionales y en una sola dirección. Entonces, uno de los elementos críticos y relevantes de la adaptación basada en ecosistemas es poder ir más de abajo hacia arriba. Y ese ir de abajo hacia arriba implica, como bien lo dice el enfoque ecosistémico, ir a los niveles más bajos de organización social que nos permite realmente articularnos y trabajar directamente con las comunidades de base. Y esto implica que nosotros podamos en nuestras actividades, y por eso lo mencioné donde hablamos de la gobernanza, el punto en el cual debemos buscar empoderar a estas comunidades locales, buscar una inclusión social de todos los grupos que históricamente no han participado en estos procesos. En muchos casos nos referimos a mujeres, a comunidades marginadas, a otros grupos de edad que tal vez van a jugar un rol fundamental, como por ejemplo la juventud, que tenemos que empoderarlos porque pues a ellos les va a tocar resolver y enfrentar muchos de estos problemas. Entonces el tema de empoderamiento es crítico y es un aprender haciendo también. Ese es uno de los principios fundamentales de la adaptación basada en ecosistemas. Estamos en un proceso de aprendizaje colectivo. Entonces hay muchas preguntas que en el camino y en todo el proceso de implementación de este tipo de actividades es fundamental también que los mecanismos de monitoreo, por ejemplo, involucren a las comunidades, involucren formas prácticas de visualizar qué es lo que está sucediendo con los cambios, por ejemplo, en el suministro de algún tipo de servicio ecosistémico, los cambios en la vegetación, los cambios en las condiciones ecológicas, involucrar a los centros educativos locales, de manera que esto sea, digamos, introducir de una forma transversal el aprendizaje y la capacitación de todos, porque no es ellos, somos todos, en este proceso. Entonces yo creo que ahí nos toca realmente replantear lo que ha sido la institucionalidad que se ha venido generando en muchos casos y necesariamente ir a lo local. Yo creo que ese es uno de los mensajes fundamentales. Y quería rápidamente responder a una pregunta que vi acá que me parece muy importante de Spencer Thomas, que nos pregunta si hay vínculos entre los ecosistemas y el concepto de pérdidas y daños. Esta pregunta es fundamental porque nosotros, pues, y cuando se empezó a hablar de la adaptación basada en ecosistemas, siempre habíamos hablado de un límite de aumento de temperatura como un promedio, pero la realidad nos ha demostrado, y hablábamos de menos de 2 grados, pero hemos encontrado que en esta trayectoria y en esta incertidumbre a nivel del planeta y en ciertas regiones los procesos ocurren de una manera desigual. Hay una desigualdad territorial enorme. Entonces, en muchos casos, esas pérdidas y daños se dan porque ya hemos traspasado los límites de resiliencia de los ecosistemas, porque no hemos podido realmente enfrentar o no hemos podido manejar una cantidad de circunstancias desde lo local, y hay procesos globales que han llevado las tendencias más allá de los límites de funcionamiento. Entonces, este umbral donde nuestras actividades difícilmente pueden responder a esas grandes amenazas que vienen por las emisiones y por todo el cambio global, nos enfrentan a una situación donde podemos llegar en circunstancias más allá de la capacidad de resiliencia. Entonces, ese umbral es donde estamos en la franja de las pérdidas y los daños que realmente pues, nos
se ponen digamos, en primera línea sobre todo para las comunidades que viven en estos territorios y para todas aquellas que dependen de los servicios ecosistémicos que allí se proveen. Gracias. Si me permites, Pía, porque me encanta trabajar en forma de panel muy corto, solamente decir, yo estoy 100% de acuerdo con Ángela, con los dos puntos, pero quiero referirme al primero, que la necesidad de construir este proceso de abajo hacia arriba con las poblaciones. A lo que yo sí agregaría la necesidad también de lograr un balance con lo que viene de arriba hacia abajo e insistir con el tema de las condiciones habilitantes. Porque muchas veces la voluntad de abajo existe, pero la posibilidad del reconocimiento de la iniciativa para que pueda prosperar, para que pueda canalizar recursos, se encuentra con grandes paredes, y las paredes de lo público, ¿no? Yo recuerdo cuando fui ministro, y esto habrá sido el año 2014, en el Perú dictamos la Ley de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos, la reglamentamos. Luego reconocimos el concepto de infraestructura natural dentro de la tarifa de agua, que permitió que recién las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento pudieran financiar actividades tan interesantes como mantener prácticas ancestrales en la parte alta de la cuenca. Y no obstante eso, hace poco hablando con el jefe de la Oficina de Prestación de Servicios de Agua de Lima, me dijo, pero es terrible porque los ingenieros no tienen idea de qué significa trabajar en infraestructura natural, ¿no? Entonces tienen un fondo inmenso, la población está trabajando, tiene la voluntad, pero los ingenieros porque es una empresa pública, tienen que salir a confirmar la acción, no tienen idea y requieren una construcción de capacidad. A lo que voy entonces es, esta construcción de abajo hacia arriba requiere de hecho también algunas condiciones habilitantes y darnos cuenta donde hay gaps, donde hay vacíos que tienen que ser cubiertos para que se produzca una relación virtuosa, ¿no?, entre la política y el proyecto desde abajo. Excelente, Manuel. Muchas gracias, muchas gracias. La gente está súper activa poniendo preguntas aquí. Yo creo que hemos abordado algunas. Solo quiero, antes de leer una que está puesta por Cecilia Mora, sí quiero mencionar que parte de la capacidad de implementación de muchas de estas ideas se tienen que arraigar y amarrar a un marco legal, como lo acaba de mencionar Manuel, ¿verdad? Y si en la medida de lo posible el marco legal le llegue hasta la parte local, de tal manera que las municipalidades sean quienes participen en una gobernanza y, si queremos decir, basada en ecosistemas, ¿no? Voy a plantearle a alguno de ustedes si quiere responder a la pregunta de Cecilia, que representa un grupo de mujeres rurales con mucho interés en aportar al bienestar del mundo, pero sin recursos económicos. Entonces, ¿dónde dirigir su planteamiento? ¿Cuál es esa mano que apoya de manera real? Es un poco el tema de financiación, ¿verdad? Que se mencionaba en el panel, en el primer panel, ¿verdad? ¿Cómo hacer que la disponibilidad de recursos llegue hasta estos grupos interesados a nivel muy local? No sé si tal vez Manuel o Cilia tengan algo que pueda dirigir a los grupos locales. Bueno, no quería yo tomarme de nuevo el tiempo con el micrófono, pero intentaré contestarla. Hay un conjunto efectivamente de acciones en lo local. Como dice Ángela, hay también una necesidad de empoderar a las poblaciones a desarrollar ese tipo de acciones. Pero claro, la respuesta inmediata es, ¿y cuál es la fuente de financiamiento que me permite acceder, ¿no?, a los recursos que necesito para continuar con esta actividad? Y acá todavía hay algunos retos importantes que seguir desarrollando. El primero de ellos es el entendimiento del rol que el ecosistema está jugando, porque si ese entendimiento no se produce, el financiamiento y su fuente no va a proveerse. Eso es normal, natural, y eso a su vez tiene que ver con la necesidad de construir una narrativa que vincule
este ecosistema con la propia economía y con el desarrollo local y la parte social. Esas narrativas que vinculen más fuertemente el ecosistema con el desarrollo económico y el desarrollo poblacional es algo que felizmente está ocurriendo, no lo suficiente, pero sobre lo cual tenemos que seguir insistiendo. Dicho eso, las fuentes pueden ser diversas. Siempre está la fuente de cooperación que está dispuesta a apoyar, pero esa fuente es muchas veces temporal y ahí la cooperación debe tener siempre un reto central y es seguir construyendo las condiciones habilitantes para darle sostenibilidad al financiamiento que estas actividades requieren. Eso está ocurriendo con los proyectos de infraestructura de agua en Perú, con la cooperación canadiense y americana, que están muy preocupados en hacer que la inversión pública voltee y financie este tipo de proyectos. Entonces, esa es una posibilidad. La segunda tiene que ver con fondos. Yo creo que en casi todos los países, por lo menos de la región, existen fondos, sea fondos de agua, o sea fondos ambientales, o sea fondos para el manejo de bosques, o de cuencas, o de infraestructura ancestral en las partes altas de la cuenca. Es bueno también saber qué tipo de fondos existen. También hay la posibilidad de lograr acuerdos con los usuarios de las partes bajas. Cuando habla usuarios del servicio ecosistémico, aquí hablamos no solamente de agua, ¿no? Pero creo que va a ser importantísimo lograr, Pía, un financiamiento más regular que derive del sector privado, que retribuye, ¿no?, el uso de estos servicios, pagando por el servicio que se presta y permitiendo que se financien este tipo de actividades, y la inversión pública. Pero por eso le decía en mi anterior intervención, esas condiciones habilitantes hay que seguir pagándolas. Y creo que hay una tendencia buena cuando me refiero al rol del sector privado. Por ejemplo, el tema hoy día de cadenas de valor transparente y sostenible, que se viene trabajando desde el tema de clima fundamentalmente, permite justamente entender que cuando hablamos de un producto y hablamos de lo que se llama el Scope 3, ¿no?, el Scope 3, ¿no?, estamos hablando de la cadena de valor. Yo no quiero consumir productos que deriven de una mala práctica en el aprovechamiento del bosque o de sus frutos o de una cuenca o de pocas consideraciones sociales. La existencia de iniciativas de cadenas de valor transparente y sostenible con enfoque jurisdiccional pueden a su vez ser una fuente de financiamiento de la adaptación basada en ecosistemas. Entonces las fuentes pueden ser múltiples, pero todavía tenemos trabajo que hacer para asegurarlas con mayor regularidad. Así es. Ya el tiempo se nos empieza a encoger. Muchísimas gracias. Como se ha mencionado en varias de las preguntas también, para poder tener acceso a fondos, a respuestas, a participar, a incluir, debemos de mejorar nuestras capacidades. Y eso es un tema transversal y continuo en donde todos debemos de ser parte de eso, buscando una mejora en el conocimiento. Y bueno, con eso me despido. Agradezco a los panelistas. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apertura y por la forma en que participaron. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a Pía. Muchísimas gracias a todos los distinguidos panelistas que nos acompañaron en esta sesión. Creo que empezamos a ver en este proceso cómo estamos entretejiendo temas científicos, temas de gobernanza, temas de inclusión social, todos bajo un concepto general de integralidad. Y empezamos ya entonces a aprender todos en conjunto sobre la necesidad de que mantengamos esa visión integral desde un punto de vista de gobernanza, de gobiernos, etcétera, en el trabajo que hacemos. Para ahora aterrizar más esta temática, en nuestra próxima sesión, que va a comenzar en media hora, vamos a hablar de casos específicos que se están dando en muchos de nuestros países en América Latina. Y ese va a ser un panel moderado por Tania Moore de la OICN, quien nos va a permitir conocer ejemplos concretos. Entonces, algunas de las preguntas que se están haciendo en este momento en el chat van a poder ser contestadas en ese próximo panel, que justamente es ¿cómo aterrizamos todo esto en el campo? Vamos a oír directamente de los pequeños productores, de las personas que están tratando de adaptarse a esta nueva realidad. Entonces, los invito a todos a que nos acompañen en esta próxima sesión, que va a comenzar en exactamente media hora.
Recuerden que para unirse va a ser necesario, bueno, que ahora todos se tomen su cafecito, descansen un poquitito y luego en la página web del evento, que también se está compartiendo acá al lado, vuelven a unirse con el link. No se lo pierdan porque con esa sesión vamos a terminar el día, vamos a tener la oportunidad de hacer un poco de las conclusiones de lo que hemos aprendido y es una excelente oportunidad para aterrizar el tema en el campo. Muchísimas gracias y nos vemos en exactamente media hora. Hasta luego.